¿Quiénes fueron realmente los íberos? Imagina un territorio donde las montañas abrazan el mar Mediterráneo, donde cada piedra cuenta una historia, donde cada valle guarda un secreto milenario. Esta es la tierra de los íberos, una civilización que desafía nuestra comprensión y nos invita a desentrañar los misterios de una época olvidada. Los íberos no pueden definirse con una sola palabra, ni siquiera con una sola cultura. Fueron el resultado de miles de años de adaptación, migración y mestizaje. A diferencia de imperios construidos a golpe de espada, los íberos se formaron como un mosaico que tomó forma lentamente, casi en silencio. Venían de distintas direcciones: pueblos del Mediterráneo oriental, grupos autóctonos de la península, influencias del norte de África. El resultado no fue una mezcla caótica, sino una civilización coherente, profundamente enraizada en su territorio. Su identidad no era impuesta por una corona o un dios único. Era forjada por el día a día, por la necesidad de sembrar en suelos pedregosos, de construir ciudades en colinas, de comerciar con extraños que hablaban lenguas incomprensibles. El íbero era, sobre todo, un adaptador. Su fuerza radicaba en su capacidad de tomar lo mejor de cada cultura que tocaba su costa o cruzaba sus montañas. La genética moderna nos lo confirma. Análisis de ADN antiguo revelan que los íberos eran genéticamente diversos. No eran un solo pueblo, sino una red de comunidades con fuertes lazos locales y conexiones sorprendentes con el Mediterráneo. Su idioma, aunque aún enigmático, sugiere un sistema complejo de comunicación que pocos lograron dominar. Pero la lengua no era la única forma de entenderse. Los íberos hablaban con símbolos, con rituales, con arquitectura. Lo más fascinante es que, pese a su diversidad, mantenían una coherencia cultural. No importa si uno estaba en el Levante o en Andalucía, la esencia íbera se sentía en sus cerámicas, en sus tumbas, en la forma de mirar el mundo. Era una cultura que no gritaba para imponerse, susurraba, y su voz aún nos alcanza. Así surgió el pueblo del silencio. No necesitaban conquistar el mundo, solo querían habitarlo a su manera. Durante siglos se pensó que los íberos eran un pueblo aislado, encerrado en sus montañas y valles. Pero la ciencia moderna ha desmontado ese mito. Gracias a los estudios genéticos recientes, hoy sabemos que los íberos fueron uno de los pueblos más mestizos de la antigüedad. Su ADN guarda rastros de orígenes orientales, conexiones con pueblos del Cáucaso y profundas raíces locales que se remontan al Neolítico. ¿Pero qué significa eso realmente? Que los íberos fueron una civilización abierta, no solo geográficamente, por vivir en una península, sino culturalmente. Recibieron influencias genéticas y culturales sin perder su identidad. Lo que para otros pueblos era una amenaza, la mezcla, la diferencia, para los íberos era una oportunidad de fortalecerse. Los resultados del ADN también nos hablan de sus movimientos internos. Algunas tribus se desplazaban con regularidad entre valles y costas, mezclándose entre sí. Otras mantenían cierta pureza genética, protegidas por geografías escarpadas. Esta combinación de aislamiento y fusión convirtió la península ibérica en un laboratorio humano único. Pero lo más asombroso es esto. Millones de personas actuales, especialmente en regiones como Cataluña, Andalucía y el País Vasco, llevan fragmentos de ese ADN íbero. No son solo historias del pasado, los íberos están en nosotros, aunque no los veamos. En sus genes descubrimos no solo su origen, sino también el nuestro. La península ibérica no es un terreno fácil.
Sus cordilleras son abruptas, sus llanuras son secas, sus costas rocosas, pero para los íberos cada rincón del paisaje era una lección. No se enfrentaban a la tierra, la escuchaban y aprendían. Construyeron terrazas para sembrar donde nadie más lo haría. Escogieron colinas estratégicas para levantar ciudades fortificadas. Aprovecharon cada accidente geográfico como un aliado, no como un enemigo. Este vínculo con la geografía no era solo práctico, era espiritual. Las montañas eran moradas de dioses, los ríos, conductos de vida y muerte. La ubicación de sus asentamientos respondía a criterios tanto defensivos como rituales. Muchos de sus santuarios estaban en lo alto, como si buscaran conversar con el cielo. El clima también moldeó su cultura. La escasez de lluvias llevó al desarrollo de complejos sistemas de irrigación. El calor del sur los llevó a construir casas con ventilación natural y estructuras adaptadas. Vivían en un entorno exigente, pero en lugar de intentar cambiarlo, se transformaron ellos mismos. Hoy, cuando sobrevolamos España en avión o miramos un mapa satelital, muchas de esas decisiones siguen ahí. Terrazas agrícolas en uso, ruinas, encimas estratégicas, caminos ancestrales que aún guían a los peregrinos. El paisaje ibérico no solo fue su hogar, fue su primer maestro. En una tierra tan vasta y fragmentada como Iberia, la unidad no podía venir de una capital ni de un ejército centralizado. Para los íberos, la identidad era una red tejida por costumbres, símbolos y creencias compartidas. Era más fuerte que una bandera, más profunda que una ley. Era un sentimiento que cruzaba ríos y montañas sin necesidad de fronteras. Esa identidad se manifestaba en sus costumbres funerarias, en la forma de construir sus casas, en los objetos que usaban. Un brazalete encontrado en Valencia podía tener el mismo estilo que uno hallado en Jaén. Una vasija de cerámica del norte y otra del sur compartían motivos decorativos. No se trataba de copias, sino de una sensibilidad compartida. La lengua, aunque aún no descifrada, refuerza esa idea. Usaban un alfabeto común, una forma de escribir que se adaptaba a sus sonidos. La escritura no era solo comunicación, era pertenencia. Cada símbolo grabado en piedra o cerámica era un acto de reafirmación cultural. Y aunque cada tribu tuviera sus líderes, sus rituales y sus particularidades, todos compartían un núcleo común. No era una identidad impuesta, era una identidad vivida, orgánica, fluida. Quizás por eso, aunque Roma los sometiera, su esencia no desapareció. Porque lo que une por dentro no puede romperse desde fuera. Cuando uno piensa en ciudades antiguas, imagina imperios. Pero los íberos, sin ser un imperio, desarrollaron urbanismos avanzados en puntos estratégicos. Ciudades como Ulastret, Osuna y Numancia no eran simples aldeas, eran centros políticos, militares y espirituales. Construidas en lo alto, dominaban el paisaje como centinelas de piedra. No por vanidad, sino por necesidad. Sus calles eran organizadas, con zonas comunales, talleres, espacios rituales. Las murallas no solo servían para protegerse de enemigos, también marcaban el límite simbólico entre el mundo de los vivos y el exterior. La ciudad era un microcosmos. Todo lo esencial estaba dentro: agua, trabajo, espiritualidad. Las técnicas constructivas eran tan precisas que muchas estructuras aún se mantienen en pie. Usaban piedra seca, sin argamasa, y sin embargo, sus muros resistieron siglos. Sabían cómo enfrentar la erosión, cómo aprovechar la orientación solar, cómo construir en pendientes imposibles. Pero lo más sorprendente era su concepción del espacio. Las ciudades no eran amontonamientos de casas, eran entidades vivas, con personalidad, con alma.
Cada una tenía su carácter, moldeado por la geografía, la historia y la gente que la habitaba. Estas ciudades nos muestran que los íberos no solo sobrevivieron, supieron cómo vivir y cómo hacerlo en comunidad. La vida cotidiana de los íberos no era una rutina monótona, era una danza constante entre lo necesario y lo sagrado. Desde el primer rayo del sol hasta las estrellas nocturnas, cada actividad tenía un propósito. Sembrar, recolectar, construir, guerrear, criar hijos, rendir culto. Todo estaba profundamente entrelazado. La familia era el núcleo vital. Vivían en casas rectangulares de adobe y piedra, muchas veces agrupadas alrededor de patios comunes. Allí se cocinaba, se tejía, se contaban historias. Las generaciones convivían, compartiendo saberes y rituales. Los niños aprendían desde temprano no solo a sobrevivir, sino a formar parte de una red comunitaria. La alimentación era sencilla pero rica, cereales como trigo y cebada, legumes, frutas secas, vino local y carne de caza o ganado. Comer era más que nutrirse, era agradecer, y muchas comidas eran precedidas por pequeños rituales de ofrenda, gestos simbólicos que reforzaban el vínculo con los dioses invisibles. En tiempos de paz, la vida giraba en torno al trabajo y a celebración. En tiempos de guerra se transformaba. Todos sabían defenderse, hombres, mujeres, ancianos. La supervivencia era colectiva, pero incluso en medio del conflicto había espacio para la belleza. Música con flautas y tambores, danzas, cerámica, decorada con figuras míticas. La cotidianidad íbera nos muestra que resistir no es solo luchar, es también celebrar la vida cada día. Los íberos fueron sin duda maestros del metal. No solo lo extraían, lo transformaban con una precisión que aún hoy asombra a los arqueólogos. Desde las minas de plata en Huelva hasta los depósitos de cobre en Sierra Morena, los metales eran su mayor tesoro. Pero lo que realmente los hizo sobresalir fue su capacidad para convertir esos recursos en riqueza, poder y cultura. Dominaban la fundición del bronce, la aleación del estaño con el cobre y también trabajaban el hierro y el oro con habilidad casi quirúrgica. Sus herramientas eran funcionales y duraderas, pero sus armas eran verdaderas obras de arte. Espadas con empuñaduras decoradas, puntas de lanza equilibradas, puñales rituales de bronce grabado. El conocimiento metalúrgico se transmitía de generación en generación. Los talleres estaban situados cerca de los asentamientos, pero también en rutas comerciales estratégicas. Eran más que herreros, eran alquimistas de su tiempo. Cada pieza fundida tenía un valor espiritual, una intención precisa, un destinatario claro. El bronce no solo servía para la guerra, era usado en joyería, en objetos religiosos, en instrumentos musicales y sobre todo era usado como símbolo de prestigio. Tener una espada íbera no era solo estar armado, era portar un emblema de estatus, un mensaje silencioso de poder y linaje. Gracias a su metalurgia, los íberos no solo se defendieron, brillaron. Cuando pensamos en el mundo antiguo, solemos imaginar mujeres relegadas al hogar, silenciadas en las decisiones. Pero los íberos rompen ese molde. En sus esculturas, enterramientos y objetos rituales, las mujeres aparecen como figuras de poder, y no como excepción, como norma. La dama de Elche no es solo una imagen bella, es un ícono político y religioso. Su tocado elaborado, sus ropajes, su postura, todo indica que ocupaba un lugar de liderazgo espiritual. Era probablemente una sacerdotisa, una guía ceremonial, tal vez incluso una gobernante. No era adorno, era autoridad. En muchos yacimientos se han encontrado tumbas femeninas con armas, joyas, elementos de mando.
Eso sugiere que las mujeres podían liderar clanes, negociar con otras tribus, incluso combatir si era necesario. No vivían a la sombra de los hombres, vivían a su lado. O delante, las mujeres también eran guardianas de la memoria. Eran ellas quienes transmitían los rituales, quienes preparaban las ofrendas, quienes cuidaban del fuego sagrado del hogar. La maternidad era un papel sagrado, pero no limitante. La mujer íbera era creadora, protectora y estratega. Quizás por eso su figura sigue viva en la piedra, porque para los íberos lo femenino era símbolo de conexión con el mundo invisible. A primera vista, podríamos pensar que los íberos vivían en tribus simples, sin estructuras claras. Pero la arqueología revela lo contrario. Su sociedad era profundamente organizada, aunque flexible. En la cima estaban los aristócratas guerreros, sí, pero estos no eran tiranos. Eran líderes que gobernaban por consenso, por prestigio, por sabiduría. El respeto no se imponía con miedo, se ganaba con acción. Un líder debía ser buen orador, buen negociador, buen defensor del pueblo. Tenía que demostrar su valor constantemente, tanto en la guerra como en la paz. Era una figura política, militar y también espiritual. Debajo de ellos existían diversas clases sociales, artesanos especializados, agricultores, comerciantes, sacerdotes. Cada grupo tenía su rol, su dignidad. La movilidad social era posible. Un comerciante próspero podía ascender. Un herrero sabio podía ganar influencia. El mérito tenía valor. Los rituales y celebraciones reforzaban esta estructura. No eran solo fiestas, eran actos de cohesión social, de renovación simbólica de la comunidad. Servían para recordar el pasado, reforzar alianzas y proyectar el futuro. La sociedad íbera era como un organismo vivo, no piramidal, sino orgánico, como un bosque donde cada árbol tiene su lugar, pero todos dependen unos de otros. Los íberos entendieron algo que muchos imperios tardaron siglos en aceptar. El poder no siempre está en conquistar, sino en conectar. Desde muy temprano, desarrollaron redes de intercambio que los colocaron en el centro de un circuito comercial que iba de Egipto a las Islas Británicas. Su posición geográfica era privilegiada. Controlaban rutas terrestres, fluviales y marítimas. Por eso, los fenicios, griegos y cartagineses no solo los visitaban, competían por su atención. Intercambiaban metales por perfumes, cerámicas por telas, conocimientos por alianzas. Pero no eran simplemente receptores. Sabían negociar. Un íbero en Cádiz podía estar familiarizado con monedas griegas, técnicas de conservación fenicias y productos africanos. Esa capacidad de absorber y adaptar los convirtió en intermediarios culturales. Eran los puentes entre mundos distintos. La economía no era solo supervivencia, era una herramienta de prestigio. Las élites controlaban el comercio y lo usaban para reforzar su poder. Pero también había espacio para los pequeños productores, para los mercados locales, para los vínculos comunitarios. Lo que más sorprende es que su visión del comercio anticipa ideas modernas de globalización. Ellos ya sabían que el mundo era uno solo, hecho de 1000 culturas, pero de intereses comunes. Para los íberos, crear no era solo producir, era expresar, comunicar, trascender. Cada objeto del día a día llevaba la marca de su mundo. Los tejidos, por ejemplo, eran mucho más que ropa, eran mapas simbólicos. Un patrón podía contar quién eras, de dónde venías, cuál era tu rol en la comunidad. Las técnicas de tejeduría eran complejas. Usaban lana, lino y tintes naturales, pero también incorporaban símbolos sagrados, colores de clanes, estilos regionales. La ropa era un lenguaje visible, una forma de ser leído en público.
El fuego era otro centro tecnológico. Con él fundían metales, cocinaban cerámica, purificaban espacios rituales. Sabían dominarlo con maestría. Sus hornos eran avanzados, sus forjas eficientes. Y más allá de lo técnico, el fuego era símbolo de transformación, un acto casi mágico. La piedra también era su aliada, no solo en arquitectura, sino en escultura y señalización. Marcaban caminos, delimitaban territorios, construían altares. Cada piedra colocada tenía un porqué, y muchas veces un para quien esta industria no tenía fábricas ni cadenas de montaje, pero tenía algo más poderoso: significado. Cada herramienta, cada objeto era útil y simbólico. Así, los íberos nos enseñan que la innovación no es solo eficiencia, es también identidad. Para los íberos, vestirse no era solo cubrir el cuerpo, era declarar quién se era. Cada prenda tejida llevaba un mensaje, una historia, una pertenencia. Los colores, los patrones y los materiales no eran elegidos al azar. Había códigos invisibles en cada hilo, símbolos que el ojo entrenado podía leer como si fueran palabras. Las mujeres íberas, verdaderas maestras del telar, hilaban lana y lino con técnicas refinadas. Teñían con pigmentos naturales, aplicaban bordados con figuras geométricas y convertían el acto de vestirse en un ejercicio de identidad. No era lo mismo el atuendo de una sacerdotisa que el de una joven en edad de casarse, ni el de un guerrero que el de un artesano. La ropa hablaba, susurraba jerarquías, funciones y linajes. Incluso los adornos, torques, broches, cintos, formaban parte de este lenguaje visual. Eran estandartes personales. Muchos tenían símbolos protectores o indicaban alianzas entre clanes. Un simple collar podía representar un tratado, un compromiso o un rol espiritual dentro de la comunidad. Los rituales también exigían vestimenta específica: el nacimiento, el matrimonio, la muerte. Cada etapa vital se acompañaba con trajes distintos. Algunas prendas se usaban una sola vez y luego eran enterradas o quemadas como parte del rito. La vestimenta no era solo útil, era sagrada. En su modo de vestir, los íberos no solo cubrían el cuerpo, revestían el alma con signos que hoy, siglos después, aún intentamos descifrar. En una sociedad donde la palabra escrita sigue siendo un enigma, la cerámica se convierte en el principal relato visual de los íberos. Cada vasija era un testimonio. No era solo un recipiente, era una voz. Decoradas con símbolos, figuras humanas, animales y escenas de la vida cotidiana, las piezas cerámicas eran ventanas a un mundo complejo y profundo. Los artesanos íberos moldeaban la arcilla con las manos, girándola con rudimentarios tornos, y luego la cocían en hornos abiertos o semicerrados. La decoración se realizaba con pigmentos minerales y pinceles de fibras vegetales. Algunas vasijas mostraban cacerías, otras rituales o combates. No eran ilustraciones decorativas, eran narraciones simbólicas. Muchos motivos eran abstractos: espirales, líneas ondulantes, cruces solares. Quizás representaban ciclos de vida, elementos naturales o conceptos espirituales. Los investigadores aún debaten su significado exacto, pero todos coinciden en su intención comunicativa. La cerámica tenía usos múltiples: almacenamiento, transporte, cocina, rituales. Algunas se rompían deliberadamente como parte de ceremonias, otras se enterraban junto a los muertos. Las más elaboradas a menudo eran utilizadas en contextos religiosos o políticos como si fueran objetos de poder. Hoy, cada fragmento encontrado en una excavación es tratado como una palabra rescatada del silencio, porque las vasijas íberas hablaban.
Y quizás aún lo hacen. Cuando los arqueólogos encontraron a la Dama de Elche y la Dama de Baza, no hallaron solo esculturas, hallaron miradas. Miradas esculpidas en piedra que, siglos después, siguen interrogando a quien se atreve a observarlas. No son simples obras de arte, son monumentos a una espiritualidad, a un orden social donde lo femenino ocupaba un lugar central. La Dama de Elche, con su tocado único, sus joyas detalladas y su expresión serena, ha sido interpretada como sacerdotisa, noble o deidad. Fue hallada con restos de pigmentos, lo que sugiere que estaba originalmente pintada. Todo en ella habla de autoridad, sus formas, su postura, su ornamento. No es decorativa, es simbólica. La Dama de Baza, hallada sentada y sosteniendo un ave, en la mano, guarda cenizas humanas en su interior. Era urna funeraria, estatua ceremonial y representación del más allá. Pintada con vivos colores, rodeada de objetos rituales, es testimonio de una cosmovisión donde la muerte era tránsito, no fin. Ambas damas revelan el prestigio de ciertas mujeres en la sociedad íbera. Mujeres que no eran solo madres o esposas, sino líderes espirituales, protectoras de saberes, figuras de culto. Eran tan importantes que su recuerdo fue inmortalizado en piedra. Mirarlas es mirar el alma de un pueblo y entender que lo sagrado para los íberos tenía rostro de mujer. La religión íbera no tenía templos monumentales ni dogmas escritos, pero tenía una fuerza viva, cotidiana, que impregnaba cada gesto, cada ciclo de la naturaleza. Los íberos concebían el mundo como una red de fuerzas invisibles. Lo humano, lo divino y lo natural estaban entrelazados en un equilibrio delicado. Sus deidades no eran figuras humanas con nombres claros, eran presencias, espíritus del agua, del fuego, del viento. El sol era venerado, lo mismo que los árboles antiguos o las montañas sagradas. Los símbolos circulares, las espirales, los animales mitológicos grabados en estelas o cerámicas eran manifestaciones de esa cosmología. Los rituales se realizaban en la naturaleza, en fuentes, cuevas, cumbres. Involucraban danzas, cantos, el fuego, ofrendas de alimentos, cerámica rota como forma de liberar energía. Eran actos colectivos donde la comunidad se unía para renovar el lazo con el mundo invisible. La vida y la muerte eran parte de un mismo ciclo. No existía una ruptura, sino una transformación. El alma podía viajar, regresar, convertirse en guía. Los íberos no temían a la muerte, la preparaban, la honraban y la celebraban. Su espiritualidad no buscaba controlar a los dioses, sino escucharlos. Y en esa escucha encontraban sentido para cada estación, para cada cosecha, para cada vida. Aunque los íberos no dejaron textos escritos sobre sus mitos, sus objetos y símbolos están cargados de narrativa. En sus esculturas, cerámicas y ritos funerarios hay trazas de una mitología perdida, una constelación de relatos que guiaban su comprensión del mundo. El toro era más que un animal, era un símbolo de fertilidad, fuerza y conexión con lo sagrado. Las aves aparecían como mensajeras del más allá. Las figuras híbridas, mitad hombre, mitad animal, hablaban de metamorfosis, de lo mágico, de héroes o de dioses antiguos. Todo sugería historias transmitidas oralmente, quizás cantadas, quizás bailadas. Se han encontrado figurillas, máscaras, estelas y relieves que podrían ser personajes míticos. Algunas representaciones repiten elementos: guerreros con casco de cuernos, mujeres aladas, serpientes enroscadas. No sabemos sus nombres, pero intuimos sus funciones. Guardianes, creadores, destructores, protectores del clan.
Estas mitologías se perdieron con la llegada de Roma, pero tal vez no del todo. Algunas leyendas populares de la España profunda, sobre fuentes encantadas, bestias de los montes o damas mágicas, podrían ser ecos de esas antiguas narraciones íberas. El mito no necesita papel para sobrevivir. Vive en las piedras, en los cantos, en la memoria de los pueblos, y los íberos tenían muchos que aún esperan ser escuchados. Para los íberos, la muerte era una puerta, no un muro. El alma no se extinguía, viajaba. Por eso preparaban a sus muertos con esmero, como quien se alista para una larga travesía. Los rituales funerarios eran momentos cruciales, donde la comunidad entera participaba en el pasaje de un ser querido al mundo espiritual. La cremación era la práctica más común. Las cenizas se depositaban en urnas bellamente decoradas, a menudo acompañadas de objetos personales, armas, joyas, alimentos, herramientas, todo lo necesario para el camino. Algunas tumbas incluso incluían pequeños modelos de casas, carros o animales, como si el muerto llevara consigo una réplica de su vida. Las necrópolis se situaban cerca de los poblados, pero en lugares simbólicos. Colinas, cruces de caminos, cercanías de fuentes, eran espacios sagrados de silencio y memoria. Allí se celebraban rituales que unían a los vivos y los muertos, reafirmando el lazo entre generaciones. El luto no era solo tristeza, era transformación. Durante días, la familia cambiaba su vestimenta, realizaba ofrendas, cantos y banquetes. Se trataba de guiar al alma, pero también de restablecer el equilibrio roto por la pérdida. La muerte para los íberos no era el fin del viaje, era su continuación en otro plano. Mientras otras civilizaciones construían templos grandiosos, los íberos miraban a su alrededor y veían lo sagrado en la propia naturaleza. Una cueva profunda, una colina solitaria, un manantial que nunca se secaba. Esos eran sus templos. Sus santuarios no eran edificios, eran lugares donde el mundo invisible tocaba el suelo. Estos espacios estaban cuidadosamente elegidos. Se han hallado altares rústicos, piedras talladas, fragmentos de cerámica, ritual, restos de alimentos u ofrendas metálicas. Allí se realizaban ceremonias abiertas al clan, peticiones de lluvia, agradecimientos por la cosecha, rituales de paso, invocaciones a los espíritus. El acceso era libre, pero el conocimiento del rito estaba en manos de personas específicas. Chamanes, sacerdotisas, ancianos sabios. No había una iglesia formal. Había respeto, tradición y experiencia transmitida de boca en boca. Aún hoy, muchos de estos lugares conservan una energía especial. Algunos incluso han sido reocupados por ermitas, santuarios cristianos o centros de peregrinación. Como si el espíritu del lugar nunca hubiera desaparecido. Para los íberos, hablar con los dioses no requería paredes. Bastaba con saber cuándo y dónde escuchar. Los cartagineses no llegaron a Iberia por casualidad, lo hicieron por necesidad. En su expansión por el Mediterráneo, sabían que esta tierra escondía riquezas minerales, rutas estratégicas y pueblos hábiles con los que valía la pena aliarse o enfrentarse. Fue entonces cuando el mundo íbero se encontró con un nuevo jugador, uno tan ambicioso como brillante. Cartago era una potencia naval y mercantil. No buscaba dominar mediante la fe, sino mediante los tratados y las alianzas. Al principio, el contacto fue pacífico. Intercambio de metales por productos exóticos, tecnologías nuevas, incluso conocimientos astronómicos. Pero pronto, el interés mutó en tensión. Algunas tribus íberas se aliaron con Cartago, mientras otras resistieron su influencia. Los cartagineses establecieron bases en el sur y sudeste de la península. Desde allí,
construyeron una red de poder que intentaba controlar los recursos locales. Sin embargo, subestimaron la autonomía de los pueblos íberos. La estructura descentralizada, pero profundamente conectada entre sí, dificultaba cualquier control total. Uno de los momentos clave fue la aparición de Aníbal, que reclutó miles de íberos como soldados en sus campañas contra Roma. Algunos lo vieron como un libertador, otros como un invasor con otra bandera. El conflicto se intensificó. Iberia se convirtió en tablero de juego entre dos potencias. Este choque de titanes dejó marcas profundas y preparó el terreno para un visitante aún más voraz: Roma. Lejos de ser espectadores pasivos, los íberos jugaron sus cartas con astucia. Sabían negociar, formar alianzas temporales, usar el conocimiento del terreno y adaptarse a nuevos escenarios políticos. La guerra para ellos no era solo fuerza bruta, era estrategia, sabiduría, teatro y simbolismo. Cada tribu tenía sus propias motivaciones. Algunas aceptaban pactos con Cartago o Roma si eso les garantizaba autonomía. Otras, más orgullosas o temerosas, se preparaban para resistir con uñas y dientes. Había líderes que se reunían con enviados extranjeros como iguales, proponiendo tratados que buscaban proteger su pueblo sin rendirse del todo. Los íberos no eran improvisados. Tenían embajadores, sistemas de mensajería, códigos de honor. Incluso en tiempos de guerra respetaban ciertas reglas: protección de santuarios, treguas rituales, intercambio de rehenes para asegurar la paz. Era una diplomacia primitiva, pero eficaz. Su habilidad para moverse entre intereses opuestos permitió que, durante décadas, Iberia no cayera completamente bajo ningún dominio. Eran hábiles en el arte de sobrevivir entre colosos. Jugaban con las tensiones, exploraban las grietas del poder romano y cartaginés. Esta danza del poder no fue fácil, pero reveló la inteligencia política de un pueblo que, aunque dividido, sabía cómo hacer valer su voz. Numancia no era la ciudad más rica ni la más grande, pero fue la más valiente. Situada en lo alto de una colina, en la actual Soria, esta ciudad íbera se convirtió en leyenda por su feroz resistencia frente a los ejércitos romanos. No fue una batalla, fue un asedio que duró años, una lucha de dignidad contra el poder absoluto. Cuando Roma decidió acabar con Numancia, pensó que sería una victoria fácil, pero encontró un pueblo decidido a no someterse. Durante años, los numantinos resistieron sin refuerzos, sin víveres, sin esperanza de ayuda. Utilizaron el terreno a su favor, emboscadas nocturnas, pasajes secretos. Resistieron incluso cuando todo parecía perdido. La Roma de Escipión Emiliano, herido en su orgullo, rodeó la ciudad con una muralla de cerco de más de 7 kilómetros. Ningún alimento podía entrar, ninguna persona podía salir. Fue entonces cuando Numancia tomó su decisión final. Antes que rendirse, prefirieron morir por su propia mano. Las crónicas cuentan suicidios colectivos, incendios intencionales, padres matando a sus hijos para evitar la esclavitud. Numancia no fue una derrota, fue un símbolo, un grito, un legado de resistencia que siglos después inspiraría a otros pueblos frente al dominio extranjero. Porque a veces, la historia no la escriben los vencedores. La escriben los que se niegan a olvidar quiénes son. La conquista romana fue inevitable, pero no significó el fin total del mundo íbero. Como buenos adaptadores, muchos clanes entendieron que resistir físicamente no siempre era posible, pero resistir culturalmente, sí. Y así comenzó una nueva etapa, la de la hibridez. Roma trajo sus leyes, su idioma, su arquitectura, fundó ciudades, construyó calzadas, instaló gobernadores. Pero los íberos no desaparecieron, se transformaron. Algunos adoptaron nombres,
Romanos aprendieron latín, comerciaron con moneda imperial, pero mantuvieron sus dioses, sus rituales y sus costumbres familiares en la intimidad. Los antiguos guerreros se convirtieron en soldados del imperio. Los artesanos íberos adaptaron sus diseños a los gustos romanos, pero sin perder sus técnicas. Incluso algunos ritos funerarios siguieron practicándose durante siglos, camuflados bajo formas romanas. En esta convivencia forzada nació una cultura híbrida, donde lo íbero y lo romano convivían en una misma casa. Roma dominaba la superficie, pero bajo ella seguía latiendo el corazón ancestral de Iberia. No todos los pueblos conquistados lograron eso. Los íberos sí, porque entendieron que resistir no siempre es rechazar. A veces es saber transformar sin olvidar. Hay culturas que parecen desaparecer hasta que miramos con atención. En la forma de cultivar, de organizar los pueblos, de hacer cerámica, incluso en ciertas palabras del español moderno, los íberos siguen ahí, invisibles pero presentes. Como brasas bajo la ceniza, las técnicas agrícolas íberas, como las terrazas, los sistemas de riego, la rotación de cultivos, fueron adoptadas por los romanos y se mantuvieron durante siglos. Muchas estructuras urbanas fueron absorbidas en nuevas ciudades romanas. El conocimiento metalúrgico siguió vivo, transformado, pero con la misma raíz. En el ámbito espiritual, muchas fiestas y creencias populares actuales tienen rastros íberos. Fiestas con fuego, procesiones ligadas al ciclo agrícola, figuras femeninas sagradas. Todo sugiere una memoria cultural de larga duración. Incluso algunas palabras se remontan a esa época. La lengua íbera, aunque no descifrada completamente, dejó huellas en topónimos, nombres de ríos, pueblos y regiones. Los romanos conquistaron con espadas, pero no lograron apagar la llama cultural de un pueblo que llevaba milenios encendiendo su identidad. El legado íbero no está en los museos, está en las montañas, en los campos, en las casas, en las almas. Una vez pacificada, la península ibérica se convirtió en una joya económica para revolucionar nuestra comprensión de la historia, fértiles en sus valles, de sus descubrimientos más fascinantes es las antiguas tierras millones de personas a formar parte especialmente del motor del Portugal y el sur de Francia no fue llevan en sus células fragmentos del ADN íbero, una continuidad del genio y tampoco desaparece. Las antiguas minas análisis recientes fueron reactivadas, óseos, ahora han sido comparados con bancos de datos genéticos modernos. Pero los mineros seguían usando técnicas íberas. La huella íbera está viva. Las rutas comerciales se ampliaron, pero mucha la gente de ellas en apellidos seguían los caminos trazados siglos en ciertas enfermedades hereditarias. La agricultura en el floreció con la introducción de nuevas herramientas que descendemos de un pueblo sobre bases íberas, que se transformó, la vid, que se mezcló, no eran nuevos, esencia. Solo se intensificaron. La sangre viajó a través muchas de villas romanas estaban construidas sobre antiguos poblados íberos, migraciones, como si lo viejo se hubiera reciclado para crear lo nuevo. El orgullo de saber que uno en la heredero de esa cultura, la mano de obra no está en el conocimiento práctico está en el ahora. Nos recuerdan que somos parte de por una continuidad, que nuestra sistema económico romano sino que es una cadena que une lo antiguo siempre con lo que aún está por nacer. Sin rendirse de los hijos de la espada al arado, aunque no sepamos del guerrero al comerciante, sus pasos del resistente al constructor. El idioma íbero, así fue la de los mayores enigmas y en ella sobrevivió el alma de Iberia. La tierra no olvida. Existen cientos de capas más profundas en cerámica, guarda los susurros de quienes vivieron antes que nosotros. Pero no la arqueología del todo. En este contexto, como si habláramos con alguien al otro lado de un muro de niebla. Se trata de una lengua no hablándole al presente, lo que la hace cada excavación, en el cada fragmento hallado,
Cada estructura tiene su propio desenterrada sistema de escritura. es una carta escrita Y aunque en algunos piedra signos por han los sido íberos. asociados a sonidos, Desde el yacimientos idioma en como sí Ullastret, sigue sin traducirse Osuna, completamente. Baza o Numancia, Cada los inscripción es arqueólogos como han un reconstruido poema sellado escenas por el que tiempo. parecían El perdidas euskera, para siempre. la lengua vasca Usan actual, herramientas modernas. ha sido comparada drones, muchas escáneres veces con el 3D, íbero. análisis No se parecen isotópicos, superficialmente, pero sobre todo comparten estructuras usan intuición profundas, y formas respeto, gramaticales, porque cada objeto raíces hallado desconocidas. fue alguna Algunos vez parte de una vida sugieren real. que ambas Muchos lenguas de estos podrían descubrimientos compartir un ancestro ocurren por común, casualidad. una Lengua obra pública, madre, una prehistórica reforma en de una la casa, península. una lluvia que Hablar arrastra del una íbero vasija no es al solo hablar descubierto. de una lengua Y muerta. de repente Es el hablar de una pasado memoria emerge, lingüística como una enterrada, revelación, una una que tumba dejó intacta, semillas, una inscripción y el olvidada, euskera aún una vivo huella en de el norte carbón de que España aún huele podría a ser ritual. el eco lejano de esa Los arqueólogos civilización. no solo excavan, Escuchar el idioma íbero interpretan, algún día sería como abrir reconstruyen una una carta historia escrita sin voz, hace conectan 2500 puntos, años, tejen una narrativas carta que tal devuelven vez dignidad todavía a nos pueblos espera. enterrados. Mucho de Y lo nos que hoy muestran que hacemos los sin pensar íberos no tienen eran raíces leyenda, milenarias. eran tan reales La como forma en que nosotros. cultivamos, celebramos, construimos, incluso cómo comemos o rezamos, tiene huellas del mundo íbero. No se trata de un folclore, se trata de herencia inconsciente, de cultura viva, las terrazas agrícolas que escalonan las montañas del Mediterráneo, las fiestas del fuego en pueblos rurales, los tocados tradicionales usados en danzas folclóricas, las formas de construcción con piedra seca. Todo eso ya existía en tiempos íberos, y no por coincidencia. En muchos pueblos, palabras del vocabulario común tienen origen oscuro, prelatino, tal vez íbero. En la gastronomía, el uso de ciertas hierbas, métodos de conservación o técnicas de cocción también remiten a prácticas ancestrales. Y en lo simbólico, la cosmovisión íbera sigue resonando. El respeto por la naturaleza, la espiritualidad, conectada al entorno, el sentido de comunidad, no son invenciones modernas, son ecos de un tiempo anterior a Roma. Una cultura no muere mientras sus frutos sigan creciendo. Y los íberos, sin saberlo, plantaron en nosotros semillas que aún florecen. No se trata solo de recordar, se trata de asumir. Entender que la historia de los íberos no está en los museos, sino en nuestras venas, en nuestras montañas, en nuestros gestos. Somos la continuación de un relato escrito con piedra, fuego y memoria. Los arqueólogos, historiadores y genetistas han hecho su parte. Han desenterrado, comparado, revelado. Pero ahora, el siguiente paso es nuestro. El espectador. El ciudadano, el creador, el que puede llevar este legado hacia adelante, haciendo películas, escribiendo libros, defendiendo el patrimonio, educando, conectando. Cada generación tiene la oportunidad de decidir qué recordar y qué olvidar. Y los íberos nos ofrecen una lección clara. Resistir es adaptarse sin rendirse. Es mantener la esencia mientras el mundo cambia. Es existir aunque el viento sople en contra. Este documental termina aquí, pero la historia sigue, porque cada vez que alguien pregunta ¿quiénes fueron los íberos?, una nueva página se escribe, y esa página quizás la estás escribiendo tú.